La Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica les da la cordial bienvenida al Congreso Internacional El Mercurio, Educación y Salud. Este surge con el propósito de atender los requerimientos sociales y particularmente de aquellos que afectan a las personas más vulnerables de nuestros países, lo cual es coherente con los principios que rigen la educación superior costarricense en el entendido de promover el análisis, la discusión y la participación en diferentes foros en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a nuestra gran casa, el planeta Tierra. Por otra parte, este evento responde a las políticas institucionales como lo son el impulsar una cultura de internacionalización en el quehacer sustantivo de la universidad, es decir, en la docencia, la investigación y la acción social, con el fin de promover el intercambio de saberes, la construcción y la actualización del conocimiento, así como la excelencia académica, además de buscar el fortalecimiento, la difusión y divulgación del quehacer universitario. Así las cosas, este congreso es una manera de responder al compromiso social que tiene la universidad de aportar a la sociedad conocimiento que contribuya al bien común, al fomento del pensamiento crítico sobre lo que utilizamos en la vida cotidiana, en este caso el mercurio y su impacto en la salud y el medio. En esta línea se espera que las distintas actividades del Congreso permitan a las personas participantes la toma de conciencia de cómo lo que hacemos hoy repercute en la naturaleza y en nuestras vidas a mediano y a corto plazo. De ahí la importancia del evento y de la colaboración de las distintas personas e instituciones públicas y privadas con su visión a futuro en lo que debe formarse en educación. Por último, reconocer a la comisión organizadora en la persona de la doctora María Marta Camacho Álvarez por los aportes que nos ofrecen para promover el cambio en la educación, en la vida en sociedad y en la conservación del medio. Gracias por su participación y aportes. Saludos, yo soy Mónica Jiménez y les doy la bienvenida al Congreso de Mercurio, Educación y Salud. Hoy vamos a ver un tema muy importante porque la educación es la base para la sociedad. ¿Y por qué no empezar por los más pequeños y la educación ambiental? Bueno, hoy vamos a ver un poco de ese tema. El mercurio, la educación y la salud ha sido un tema que desde el año 2018 la Universidad de Costa Rica ha liderado para la concientización en estos temas. Pero esto no lo ha hecho solo, lo ha hecho con el apoyo de diferentes organizaciones nacionales e internacionales interesados en el tema. Hoy, en el marco del Congreso Internacional El Mercurio, Educación y Salud, tenemos a dos invitadas muy especiales que nos acompañan hoy, a quienes recibo con un caluroso saludo. Bienvenidas. Muchas gracias. Tal vez si le contamos a nuestros seguidores quiénes somos y qué institución representamos para ponerlos en ese calor afectivo de esta actividad. Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Suni González, yo soy docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica ya hace más de 33 años. Soy enfermera pediátrica y dentro de la organización de la escuela tenemos grado y posgrado, tenemos un programa de posgrado en enfermería que busca la especialización de las enfermeras. En eso yo soy actualmente la directora, y la unidad académica que lo que busca es formar licenciados en enfermería. También trabajamos áreas como la acción social, la investigación y la docencia. Y en todas esas áreas trabajamos todo lo que es la parte de promoción y prevención de la salud. Y por supuesto, un eje fundamental es toda la parte de lo que es salud ambiental. Bueno, hola a las dos. Mi nombre es Cindy Briceño, yo trabajo en la Universidad de Costa Rica, en la sede del Caribe, específicamente, ¿verdad?, en la parte de la coordinación de la carrera de preescolar, pero también, y mi representación acá es siendo parte del programa de centros infantiles universitarios, como directora del Centro Infantil Universitario Bilingüe de la sede del Caribe. Bueno, soy María Marta Camacho, actualmente lidero el proyecto Mercurio, Educación y Salud
Represento a la Escuela de Formación Docente, que es una unidad académica también de la Universidad de Costa Rica, encargada de aspectos relacionados con la formación de formadores en educación preescolar, educación primaria y educación secundaria y también universitaria. Hoy nos vamos a reunir para contarles un poco más a ustedes qué aportes da la Universidad de Costa Rica en los diferentes ámbitos y específicamente en el tema de educación en salud ambiental para el control del uso de mercurio y el riesgo a la salud. Entonces, tal vez si empezamos con la Escuela de Enfermería, contémosles más cuáles proyectos se desarrollan en este ámbito. Bueno, siempre nosotros tratamos de que, según las áreas donde estamos desarrollándolo, si es a nivel comunitario, tenemos un TCU de todo lo que es la parte de la promoción y la prevención del ambiente, especialmente en áreas donde ya se ha visto que ha habido problemas, ¿verdad?, en el uso de la tierra, por el uso de diferentes sustancias que pueden causar problemas con la salud. Este es un TCU que ha sido galardonado con bandera azul por lo que hemos trabajado en eso. También tenemos investigaciones que lo que buscan es tratar de detectar rápidamente situaciones que pueden poner en riesgo a la población para promover la salud de esa población y evitar que haya. En el área de pediátrica, nosotros trabajamos en toda la parte de lo que es el niño y la niña, desde preescolar hasta colegiales, y aquí con las prácticas de los estudiantes tenemos enfermeras pediátricas que van a los diferentes espacios, y dentro de eso también tenemos toda la parte de educación para la salud y por supuesto toda la parte ambiental. En eso también hay regulaciones nacionales en las cuales partimos desde la política nacional, ¿verdad?, para la prevención de estas situaciones. Como representante en este momento en el programa de centros infantiles, ya tengo varios años de estar ahí, también trabajamos con los centros infantiles, ¿verdad?, en un área cuando se hacen las prácticas para valoración de la salud de los niños y el desarrollo de los niños, también para trabajar con los papás en educación para la salud. Esa es la parte, digamos que la parte académica, ¿verdad?, de las prácticas. Pero además estamos dentro de, en este caso, mi persona, como miembro del Consejo de Centros Infantiles en el programa. Y eso es lo que nos deben de estar preguntando, bueno, ¿qué es eso? Si las universidades por lo general se caracterizan por ser instancias de formación de profesionales, pero aquí nos están hablando de centros infantiles en universidades y tal vez Cindy nos puede aclarar más sobre eso. Claro, de hecho el programa, ¿verdad?, es el programa de atención universitaria a personas menores de 6 años, y lo que viene a hacer, ¿verdad?, es ese papel de la universidad también, no solamente como formadora de cualquier cantidad, ¿verdad?, de profesionales, sino también en su impacto en las comunidades, ¿verdad?, a partir de la acción social. Entonces, estamos con el programa de centros infantiles, donde están, además de algunas unidades académicas como enfermería y como formación docente, ¿verdad?, también están los centros infantiles de las diferentes sedes, ¿verdad? Entonces tenemos el centro de práctica de la sede, el recinto de Turrialba, tenemos el centro infantil laboratorio de la Rodrigo Facio, ¿verdad?, los centros infantiles de Guanacaste, que están en Santa Cruz, ¿verdad?, y Liberia. Tenemos además el de San Ramón, el Melinda Mora, que fue el primero que se creó, y pues como les decía, el Centro Infantil Universitario Bilingüe, que es el que está en la sede del Caribe. Y entonces el objetivo es ¿verdad?, ver cómo la universidad incide directamente en las comunidades desde la formación de niños y niñas menores de 6 años, y cómo entonces también mediante este impacto con la niñez puede impactar a las familias y al resto de la comunidad. Y hablando de familias, ¿verdad? Porque es que no solo podemos hablar de los centros infantiles relacionados con los niños, sino con esos programas que desarrollamos para la formación y el acompañamiento de los padres y madres o encargados que son personas fundamentales en el proceso también de formación de los niños. Entonces, bueno, ¿qué programas desarrollan ustedes con y para las familias? Ok, en realidad son muy diversos. Desde cada uno de los centros infantiles trabajamos muchísimas formas, ¿verdad? Porque el objetivo siempre es impactar a las familias en el proceso de crianza, ¿verdad? Una de las cosas que uno escucha más es que, bueno, nadie nos dice cómo ser papás, no nos dicen cómo ser mamás, y esperamos formar individuos, ¿verdad?, capaces de desarrollarse y de potenciar todas sus habilidades. Entonces los centros infantiles lo que venimos es acompañar a las familias en este proceso, ¿verdad?,
y ayudarles desde la parte de la disciplina, desde la parte de el respeto por la persona, ¿verdad? En un enfoque de derechos. Y también, que tiene que ver con todo esto del Congreso, esa parte ambiental, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo impactamos a la niñez en el entender y el practicar, ¿verdad? El tener hábitos que impactan el ambiente, pero entonces también cómo impactamos a las familias, porque nada hacemos nosotros solamente trabajándolo con los niños y las niñas si las familias no lo pueden, ¿verdad? Ampliar. Y a su vez, porque no nos quedamos solamente con la población de los centros infantiles, sino con las comunidades, ¿verdad? Entonces también los talleres y las actividades se abren a la comunidad, por lo que el impacto es mucho mayor, ¿verdad? Y si vemos entonces, estamos en las diferentes provincias, en Costa Rica, en las diferentes regiones, logrando abarcar una gran cantidad de población, ¿verdad? Desde esta parte ambiental para transformar la sociedad. Y es que en muchos lugares quizás la formación de las familias es responsabilidad de la dirección o de los centros educativos, pero aquí hay un apoyo adicional que es el apoyo de profesionales de las universidades. Entonces, Suni, cuéntenos cómo es que se trabajan esos programas de formación para padres y la relación que tienen con el tema del mercurio. Aquí uno tiene que comenzar desde la promoción de la salud, porque estamos hablando de alimentación, estamos hablando del cuidado prenatal que tiene que tener una madre, ¿verdad? En su formación, porque ya los estudios han dado evidencia de que esa madre debe cuidarse en lo que se alimenta, ¿verdad? Y evitar que esos alimentos tengan altos contenidos de mercurio, porque puede haber en el primer trimestre del embarazo problemas para ese niño. Entonces, eso también es importante informarlo cuando uno está hablando con los padres, porque estamos hablando de padres que ya tienen niños, pero que son gente joven que podría tener más hijos. Y también porque son niños pequeños y en el proceso de desarrollo también se ha visto, ¿verdad?, que intoxicaciones o altas dosis de mercurio pueden causar problemas en el desarrollo. Entonces, aquí uno también tiene que ver esa parte. En cuanto a muchas veces las preguntas son directas de los papás, el uso del termómetro, ¿verdad? ¿Cuál termómetro es el mejor? Entonces ya aquí saber, ¿verdad? Que ya estos lineamientos vienen desde hace mucho tiempo, pero que a veces no, la sociedad no lo sabe. El uso de mercurio en termómetros, especialmente en niños, los accidentes que pueden haber en una fractura, ¿verdad?, de vidrio, mercurio, la absorción que pueden tener por piel, cuánto dura, eso también hay que explicárselos a los padres en el uso. Antes se utilizaban los manómetros para tomar la presión arterial, que eran con mercurio, entonces también cómo esto, poderles explicar el por qué se eliminan, ¿verdad? No es que no eran eficientes, sino lo que se usaba, el mercurio que se usaba podía causar un accidente. Y hablamos del problema de accidente porque uno no hace situaciones, ¿verdad?, en las cuales pueda pasar esto, pero hay un riesgo. Entonces se maneja el criterio de riesgo. Y ahí también cabe preguntarle, por ejemplo, a Cindy Briceño, que representa a los centros infantiles universitarios, ¿qué proyectos de educación ambiental se generan con la niñez o con la familia para ese proceso de prevención y para lograr una mejor experiencia de vida en cada uno de nosotros? Aquí es un poco de lo que explicaba Suni, ¿verdad? Cómo desde la Escuela de Enfermería nos pueden ofrecer las asesorías, ¿verdad? Y cómo entonces nosotros traducimos toda esta parte de la investigación, toda esta parte que se da sobre el mercurio hacia la niñez, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué cosas? Yo creo que mucho de esto del mercurio se basa en reducir, ¿verdad? Porque hay profesionales que se encargan, ¿verdad?, ya de que el cambio y qué se necesita y todo, pero si empezamos a educar a la población desde la niñez sobre reducir, entonces ya no vamos a ser consumidores, ¿verdad?, de estos productos que tienen un riesgo para nuestra salud. El objetivo acá es ese, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le decimos nosotros a la niñez, a los niños y las niñas? Bueno, ¿por qué está bien esto o por qué esto no está bien? ¿Cómo lo elegimos? ¿Y cuándo entonces le transferimos, verdad? Y construimos con las familias y la comunidad este conocimiento? Entonces los chicos, cuando la niña, la maestra, la teacher, depende, ¿verdad?, de cómo le digan, claro, les dice algo, es santa palabra. Entonces, ese es un impacto que los docentes no podemos olvidar, ¿verdad? Los docentes tenemos que tenerlo ahí. Entonces, cuando los chicos y sus familias
van al supermercado y van a ir a comprar un bombillo, ¿verdad? Entonces le dice la teacher, la niña, la maestra, la seño, ¿verdad? Dijo que esos no se compran, hay que comprar estos otros. Y si la familia tiene la información, entonces le recuerda, sí es cierto, ya nos habían comentado sobre esto. Entonces se crea un enlace que realmente genera ese impacto, que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Así que esta es la ventaja de poder tener esa relación entre la universidad, la academia, ¿verdad? Y las comunidades, que nos lleve entonces a no solamente saber algo, ¿verdad? Sino a empezar a que cambien nuestras prácticas, porque a veces no lo pensamos, ¿verdad? Que es un poco lo que decía Su. Con este conversatorio, una de las ideas fundamentales que queremos compartir con ustedes es cómo la alianza de las diferentes unidades académicas de las universidades pueden ser aliados en los procesos de educación en salud ambiental, ya sea en aquellas instituciones que tengan centros infantiles incorporados o en los centros infantiles aledaños a las universidades. Es por eso que hoy estamos aquí compartiendo del tema familia y educación ambiental para el control en el uso del mercurio. Desde Nicaragua nos están preguntando cuáles son esas estrategias, esas formas en que podemos llevar la información a las familias. ¿Y qué debe saber una familia? ¿Cómo las unidades que aquí representamos aportan en ese proceso de educación en salud ambiental? Ok, creo que es muy importante el entender que si hay una diferencia en los centros infantiles universitarios es este aporte que dan las unidades académicas. Entonces, es cómo logramos enlazar los diferentes conocimientos. Y entonces, la Escuela de Enfermería, por ejemplo, tiene una red de personas que colaboran, que investigan. Entonces, estas investigaciones y estas colaboraciones las trasladan a los centros infantiles, ¿verdad? A los docentes, de manera de las asesorías que hacemos, pero también podemos hacer talleres con las familias, con la comunidad, con otros docentes de otros centros educativos. Y al formarnos también nosotros, las direcciones y las personas docentes, también entonces lo trabajamos con los chicos y ellos trabajan desde los centros infantiles, por ejemplo, el poder separar residuos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hacen todos los días en el aula. Si usted todos los días separa residuos de lo que lleva de su merienda, entonces entiende, ¿verdad?, que es una cultura. O sea, no es algo que yo hago de manera aislada, sino que ya se queda como un hábito, como lavarse los dientes, porque todos los días lo hago. ¿Cómo es que esa relación de los centros infantiles con las familias para llegar a esa educación en salud ambiental? Y me interesaría, hemos hablado de educación, pero me interesaría la parte de salud. A veces los adultos somos más reticentes a cambiar, pero los niños no, los niños tienen esa capacidad innata de poder ver, ¿verdad?, las cosas desde una claridad, como dicen las maestras en los centros infantiles. Ellos ven en nosotros una guía y si les podemos explicar con un conocimiento claro el por qué es peligroso estar a tanta distancia de un televisor, el por qué no se deben manipular ciertos objetos sin el lavado de manos correcto, y el niño lo comprende, puede explicarle a sus padres. Y en estas actividades que hacemos con las familias estamos hablando de la comunidad, porque ellos representan diferentes áreas de la comunidad. Los centros infantiles no es la gente que vive solo alrededor, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos familias del Pacífico, del Atlántico, Central, ¿verdad?, de la provincia, que traen sus propias culturas y que a la hora de intercambiarlo, muchas veces en estas actividades que hacemos, que eso es muy importante, el acercarse, hablar con las familias de sus necesidades, podemos interactuar y lograr poder explicar realmente el por qué es un riesgo. Entonces aquí vemos dos cosas diferentes. No solo educar para la salud, sino que ellos sepan el criterio de riesgo claro que tiene ese producto, ese alimento, ¿verdad? Tal vez no sepan las cantidades que tengan, pero sí sabe que hay un riesgo si lo usan inadecuadamente o si el consumo no es adecuado. Quizás algo importante es que en este conversatorio hemos hablado, digamos, de diferentes temas, pero solo en este hemos tratado
del proceso perinatal, ¿verdad? Y todos esos cuidados que hay que tener desde antes de esperar que llegue un niño. Hay una parte muy importante en los 3 primeros meses del desarrollo intrauterino, que es cuando el niño tiene mayores riesgos si hay una amenaza interna o externa, ¿verdad? Y en este caso, altas dosis de mercurio podrían perjudicar al niño en ese primer trimestre del embarazo. Entonces, esta es una parte muy importante, ¿verdad?, de educación que deben tener las personas, ¿verdad?, que están planificando tener un niño o aquellas personas que ya están en proceso de embarazo para evitar, ¿verdad?, que vaya a haber un problema. Esta es una parte importante donde tenemos que hablar de prevención y riesgo, ¿verdad?, porque muchas veces tenemos desconocimiento de productos que consumimos, ¿verdad?, que tienen altas dosis de mercurio. Aquí es donde tenemos ese cuidado. Y otro que ya lo había mencionado anteriormente es en el niño en sus primeros años de vida, que también hay un proceso de desarrollo que puede alterarse con altas dosis de mercurio en su organismo. Agradecerles la presencia y motivar a muchas instituciones para que, al igual que la Universidad de Costa Rica, pueda generar procesos integrales de educación en salud y ambiente. Muchas gracias. Bueno, ya vimos cómo educar a la niñez en estos temas desde la primera infancia. Ahora nos corresponde a nosotros seguir aprendiendo a través de nuestros conversatorios.